Hola Retrolander, bienvenido o bienvenida. Bueno, esta semana sorpresa, doble vídeo. Os hemos puesto el especial de Halloween 2022, terrores pixelados, y ahora os voy a hablar de una cosa que sé que os encanta a todos, pero de verdad, en vez de este vídeo que os va a gustar. Hoy voy a hablar en otro especial de Halloween de libros, y voy a hablar de Lovecraft, H.P. Lovecraft o Howard Philip Lovecraft. ¿Quién fue Lovecraft? Bueno, Lovecraft fue un escritor que hizo la mayoría de sus obras finales del 19, empezó a escribir tímidamente, era muy joven, pero sobre todo en el siglo XX, a principios, en las primeras 3 décadas, podríamos decir. Bueno, a partir de 1920, que ya era más mayor, empezó a escribir sus obras. Murió antes, creo que unos años antes de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial sí que la vivió. Y bueno, es un autor americano, aunque él nunca le gustó eso de considerarse americano. Le gustaba más, ya que su familia sí que había tenido raíces inglesas. Creo que nunca aristocrática, pero sí venía de buena familia, aunque, como se suele decir, de buena familia, pero venida a menos. Él residió en la zona de Maine y, bueno, como sabréis, tiene ciertos paralelismos, que ya lo hablaremos porque es curioso, con otro de los grandes autores del género de terror del siglo XX, Stephen King. Yo creo que a día de hoy Lovecraft es lo que es gracias en gran medida a Stephen King, que fue uno de los autores que lo rescató como el gran genio del terror que es. Y yo le doy una gran importancia porque con este autor, con Lovecraft y alguno más anterior a Lovecraft, se inicia una renovación del terror. Ya sabéis que el terror, como cualquier otro género, tiene épocas de renovación, donde las pautas establecidas pues son modificadas, actualizadas, y con Lovecraft esto se dio de una manera espectacular. Había habido otros autores anteriores que ya habían dado estas mismas pautas, pero es Lovecraft las que las asienta. Es el que asienta las bases para esta regeneración del terror. Bueno, pues así creo que ya hablamos, de La casa en el fin del mundo. Si no hablamos, voy a repasar los vídeos. Si no he hablado, voy a recomendar ese libro. Es un autor extrañísimo y ya ya tiene toque de mezcla de ciencia ficción y terror. Es que esto es lo que Lovecraft mejor explotó. Pero no la ciencia ficción que nosotros creemos. Ahora hablaremos de él. También Chambers había hecho El Rey de Amarillo. El Rey de Amarillo es un libro muy importante para Lovecraft, porque sobre todo para la creación del Necronomicon. El Necronomicon, que vosotros habréis escuchado, no es un libro real, no existió, pero es tal la veracidad con la que habla de él y los datos que nos dan los libros, pues nos da hasta el autor, la fecha de publicación, las impresiones, que hizo que mucha gente pensara que era un libro real. No es un libro real, es un libro inventado por Lovecraft. Y homenajea al Rey de Amarillo. El Rey de Amarillo es una obra que son varias historias que tienen como punto común El Rey de Amarillo, que es otro libro que se supone que era una obra de teatro que transcurre en el reino ficticio o en el país ficticio de Carcosa, y que si lo lees te vuelve loco. O sea, te vuelve loco. Lovecraft le encantó esta idea y la trasladó a su propia obra, creó el Necronomicon en homenaje al Rey de Amarillo, y por ejemplo nunca perdonó a Chambers que no siguiera haciendo más cosas relacionadas con el universo del Rey de Amarillo. Lovecraft, como veis, también en esa época ellos eran fans de los libros que habían leído y intentaban hacer sus versiones o se inspiraban en ellos. Lovecraft tuvo una vida, yo considero que un poco desgraciada, porque la madre he leído que le trató como si fuera una niña hasta que creció bien entradito en edad, que creo que se fue a vivir con sus tías. No aceptaba que fuera un niño.
era raro, de aspecto... hoy podríamos catalogarle como de aspecto un nerd, un friki. No le gustaba socializar, pero sin embargo sí que le gustaba mucho. Escribía un montón de cartas, se carteaba con un montón de gente. Hizo un círculo, el llamado Círculo Lovecraft, que pues entre ellos estaba, por ejemplo, Howard, el que creó Conan el Bárbaro, pues era muy amigo de Lovecraft y otra serie de escritores. El Círculo Lovecraft pues fueron los que más o menos fueron creando los mitos de Cthulhu. Porque él escribía sus historias, pero daba permiso a estos amigos suyos para que escribieran otras historias. Fue un creador, en definitiva, de lo que hoy conocemos como un universo, el universo Lovecraft, que tiene muchísimas historias. Bueno, yo tengo aquí un libro, le tengo especial cariño, ahora hablaré de los que estáis viendo en el fondo. Los mitos yo lo voy a pronunciar Cthulhu. Cthulhu, hay gente, no sé, es bastante impronunciable. Los mitos de Cthulhu. Esto fue lo primero que yo me leí. Este libro ya tiene sus añitos. Además, os voy a enseñar una de las grandes rarezas que tengo yo en este gabinete de frikis retro. Este es único, esto os aseguro que este libro es único en el mundo. Porque está firmado una caricatura, no sé si lo veis, de Don Guillermo del Toro, que me puso aquí, no Lovecraft, cuidado, que no soy Lovecraft, porque yo que soy un capullo, le doy para firmar, bueno, tengo mi película de Hellboy firmada, y le doy para firmar el libro de Lovecraft. Y diré, este tío es gilipollas. No soy gilipollas, tiene una explicación. Guillermo del Toro iba a hacer una adaptación, su sueño siempre ha sido hacer una adaptación de Las montañas de la locura. Lo ha intentado 1000 millones de veces, incluso estuvo respaldado por James Cameron en una ocasión y con Tom Cruise en el proyecto. Pero que nada, dijo, que no sale. Porque Lovecraft, una de las cosas que tiene, que yo creo que ha aumentado también su mitología, su leyenda urbana, es que es inadaptable, es muy difícil de adaptar a la gran pantalla. Yo creo que se puede hacer, pero quizás el público no esté preparado aún para ello. Y su influencia es tremenda, o sea, su influencia lo vemos, aunque vosotros no os percatéis, en un montón de películas y en un montón de series de videojuegos. Bueno, en el anterior programa hablamos de Splatterhouse, por ejemplo. Pues Splatterhouse, el juego de Mega Drive, bebe de, entre otras muchas fuentes, de Lovecraft. Videojuegos últimamente, bueno, de Sinking City, ya hablaré, la ciudad sumergida. Eso es un homenaje a Lovecraft, porque es un juego que empezó siendo sus primeros inicios de desarrollo, era una adaptación de La llamada de Cthulhu, uno de los relatos más famosos de Lovecraft. Bueno, Lovecraft casi todo lo que hizo se adentra, o sea, se concentra en el género del relato corto, porque él publicaba en revistas de ciencia ficción y de fantasía. La Weird Tales es una revista hiper mega famosa de principios del siglo XX, y ahí empezaron un montón de autores, y entre ellos el más famoso fue Lovecraft. Por eso son relatitos cortos, se lee muy bien, son relatos muy breves, tiene alguna historia más larga. Creo que La montaña de la locura es su única novela, creo. Es una novelita, tampoco os creéis que es muy extensa. Y bueno, luego lo que sí que tiene, que es una cosa, como es un universo, muchos personajes aparecen a lo largo de otros relatos. Por ejemplo, Randolph Carter. Pues Randolph Carter es un tipo que sueña y se adentra en los sueños, entre otras muchas cosas, y descubre otras realidades. Está viajando, llega a viajar a esa otra realidad, y bueno, están todos muy interesantes. Yo quizás, mis favoritos, bueno, por la importancia que tiene, La llamada de Cthulhu, ese creo que es de mis favoritos. La sombra sobre Innsmouth, también de mis favoritos. El horror de Dunwich, también, que son todas muy famosas. Y bueno, los que susurran en la oscuridad, Historia del Necronomicon, hay un montón, pero un montón. Las ratas en las paredes, a mí me resultan casi todas impresionantes. La única que tengo que decir que no me ha gustado nada es La búsqueda del Ignota Carnat, creo que se llamaba. No sé, se me hizo súper pesada.
Esa es la única que no me ha gustado. Pero bueno, Herbert West reanimador, esa es la hostia. Porque él hace su versión de Frankenstein con su universo. Yo la catalogo como la versión, el remake de Frankenstein por Lovecraft con en su universo. Y todas ellas relacionadas. El color que vino del espacio, también tenéis 2 o 3 ya versiones cinematográficas, la última con Nicolas Cage, que oye, no está mal. Y Lovecraft, en muchos medios lo podéis encontrar. Alan Moore, por ejemplo, muchas cosas que saca a mí me recuerdan a Lovecraft. Si habéis leído Watchmen, sí, el cómic, cuidado, lo que sale al final es un monstruo del universo de Lovecraft, o sea. Y ya os digo, Stephen King empezó a reivindicar a Lovecraft porque era un autor bastante olvidado, quitando los círculos de fans muy pequeños, muy cerrados, y él empezó a llevar que son unas camisetas con Chulú, y la gente preguntaba, ¿esto qué es? No sé qué. Y él decía, ¿no conocéis a Philip Howard Lovecraft? Este es un genio, no sé qué. Y en su obra hay mucho de Lovecraft. O sea, el gusano blanco, creo, el gusano blanco creo que se llama, es un homenaje al Necronomicon, a los dioses estos, a los primigenios, a los dioses cósmicos, etc. Ahora voy a hablar, esta edición que os he enseñado, de Busillo, no está mal, pero yo recomiendo esta. Es la obra completa de Lovecraft. O sea, en este caso viene muy bien estructurado. La llamada de Chulú, el caso de Charles Dexter Ward, el modelo de Pigman, etc. Vais a tener todo lo que escribió Lovecraft, cuidado. Y ya os digo, una obra imprescindible y muy barata, porque tiene una calidad, es tapa dura, tiene poquitos errores de impresión, tiene como todas las obras, y aquí donde lo veis, yo creo que me valió esto, no llegó a los 30 euros, o sea, son ediciones muy baratas. Hay otra que ando detrás de Sherlock Holmes, igual, con todos Sherlock Holmes, y me vale 28 euros, una cosa así. Es una editorial que está bastante bien acabada y vais a tener todo lo que... Ahora voy a hablaros un poquito de la polémica, de la gran polémica que hay con Lovecraft. Bueno, la gran polémica no es otra que... ¿Era Lovecraft racista? Sí. Desgraciadamente, Lovecraft era racista. En sus obras se ve claramente que era racista. Las minorías, o las minorías étnicas, o los inmigrantes, los pone como que son los focos de todo malo. La raza negra, hay un montón de relatos. Además, a día de hoy, lo ves claramente, era racista. Para él la degeneración le gusta mucho hablar, pues, de zonas aisladas que se han degenerado. Ya sea por matrimonios entre gente de la propia familia, pues tipo porque él criticaba la aristocracia esta rancia antigua, o por la llegada de inmigrantes, o porque la raza que había allí, según él, eran razas bárbaras, primitivas, que siempre solían ser negros, indios, nativos americanos, italianos, o sea, era racista. Esto es innegable. Pero al mismo tiempo, hace unos años, en pandemia, yo empecé a ver el canal, no me acuerdo muy bien, de un chico que hacía crítica de libros, os dejo el enlace, las hacía muy bien además, y es curioso cómo le dio la vuelta a la tortilla. Dijo, sí, era racista, pero tenemos que ver las obras desde otro punto de vista. En esas historias, esta gente, pues, indígena, nativos americanos, negros, hispanos, chinos, son en muchas ocasiones los que ven la auténtica realidad, porque la auténtica realidad es que estos seres primigenios, Chulú y otros dioses y otras criaturas, están ocultas al resto de los seres humanos, pero ellos sí que tienen contacto con ellas. O sea que los blanquitos, que son los protagonistas de las historias, son realmente los incrédulos, los inocentes, que no ven, no están viviendo la realidad, están engañados.
Y es una vuelta de tuerca que me gusta mucho, porque las razas que criticaba Lovecraft, en el fondo, son las que ven la realidad, son los que son más listos que nosotros, porque están viendo la realidad de las cosas. Y bueno, es una pequeña anotación. Claro, yo no voy a coger este libro porque yo comprendo lo que estoy leyendo y no lo comparto, pero yo no voy a coger este libro por las modas que hay ahora y voy a hacer así, digo, hala, venga, para la hoguera. Eso se hacía en la Edad Media. En su contexto, no es que tuviera no tuviera una explicación. En su época también era racista, pero no hay que borrar del mapa lo que no nos guste, porque si nos ponemos tiquismiquis, te lees cosas, la Ilíada, la Odisea, y son machistas, son racistas, y un montón de cosas, incluso libros, yo qué sé, el Cid, entonces el poema del mío Cid también es totalmente incorrecto, es todo incorrecto, porque siempre se buscaba que el enemigo, pues eso, era el enemigo y cualquier argumento era válido para terminar con él. Yo creo que lo que hay que hacer es leerlo desde nuestra perspectiva, pero teniendo la tolerancia de lo que se hizo en aquella época. Lovecraft me parece un genio, pero tenía el fallo este gordo de que por motivos culturales de su propia familia era racista. Pero bueno, esto no se repite tampoco mucho. Se da en muchas obras, pero en otras no se trata de estos temas. A mí me da que era un racismo no tanto de raza como sino un racismo cultural. Esto no es por justificarme, porque está totalmente injustificable también. Pero también hay una diferencia entre racismo de raza y de racismo cultural. Porque él también critica muchas veces a los blancos pobres, porque a este daba a todos. Los blancos pobres, que eran por lo que se conoce en Estados Unidos como la basura blanca. Es decir, gente pues, sin estudios, con un alto porcentaje de paro, sin empleo, que están todo el día pues deambulando o haciendo trapicheos, y él lo critica. Por eso digo más cultural, totalmente inexplicable, injustificable, perdón. Y si lo pasáis por alto, yo creo que vais a dar con una obra muy interesante, muy extensa, engancha y súper original para lo que se solía hacer. Y bueno, vamos a dejar aquí y el próximo programa también va a ser un especial de Halloween. Vais a tener 3 vídeos esta semana, no vais a cansar de mí. Venga, Retrolanders, hasta luego.